Continuamos, mis amigos y hermanos, con este estudio fascinante acerca del Apocalipsis. Ahora entramos al capítulo 8. Quiero compartir la lectura de la Biblia que dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y es a partir de ese momento que se inician las trompetas. Vamos a mirar un poco el marco de este capítulo 8. El capítulo 8 comienza con el séptimo sello. El séptimo sello es un silencio por media hora. Proféticamente, un día equivale a un año, pero un año tiene 360 días. Un día tiene 24 horas. Si dividimos 360 días en 24, nos va a dar 15 días. Al dividir esa hora, que es 15 días, dice la Biblia que media hora de silencio nos lleva a 7 días. Es lo que los teólogos y estudiosos de la Biblia han interpretado como 7 días, una semana que demorará ese silencio en el cielo, representando la venida de Cristo Jesús a esta tierra. Pero mientras ocurre ese séptimo sello, ahora viene una imagen y ahora Juan puede ver otra secuencia de 7. Son las 7 trompetas. Y vamos a hablar un poco de esas trompetas. Las trompetas en el Antiguo Testamento y el pueblo de Dios la usaba para anunciar sus festivales religiosos. La usaba también para dar una alarma en tiempos de guerra, pero también se usaba como una señal para los servicios religiosos del templo, para que el pueblo estuviera atento a lo que estaba ocurriendo en sus servicios religiosos. Se usaba un chofar, era de cuernos de carnero, y donde los sacerdotes lo sonaban y daban sus alarmas. Ahora, las trompetas son usadas como instrumentos, como unos instrumentos sagrados, de acuerdo allí a Números 8, 10, capítulo 10, 8 al 10, se usaban como instrumentos sagrados. ¿Por qué? Se usaban para adorar, también se usaban para un llamado a la batalla, para un tiempo de cosecha, se sonaban las trompetas, o cuando habían festivales, se anunciaba con las trompetas. Entonces eran sonadas con un propósito de recordar el pacto de Dios con su pueblo. En otras palabras, sonaba la trompeta y era para recordarle a Dios ese pacto. Ahora, cuando los sacerdotes sonaban la trompeta sobre los sacrificios, era para recordarle a Dios el perdón de los pecados por su pueblo. Pero cuando sonaban para los festivales, era para recordarle a Dios su promesa de ese pacto, que Él estaría con su pueblo y lo bendeciría. Y cuando sonaba para la batalla, era para recordarle a Dios que Él iba a llegar e iba a intervenir con su pueblo y lo iba a ayudar en medio de la batalla. Eso significaba las trompetas. Ahora, dentro de este marco histórico y este marco en cuanto al Antiguo Testamento, miremos un poquito por qué dice allí que el ángel, dice en el capítulo 8 que leímos, vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Pero cuando se le dan esas trompetas, aparece otra escena. En el versículo 3 al 5, otro ángel se para en el altar. Entonces vamos a mirar un poco lo que significaba el servicio diario del templo. En el servicio diario, el sacerdote tomaba el sacrificio, sacrificaba la víctima, el cordero, en el altar, luego rociaba la sangre en la base del altar. Luego, entonces, en ese sacrificio diario, la sangre después la tomaba y era rociada
en esa base del altar. Luego el sacerdote tomaba el incensario de oro, lo llenaba con carbones del altar y tomaba el incensario y lo llevaba al templo. Lo colocaba allí en el altar de oro, en ese lugar santo. Una vez ofrecido ese incienso, el sacerdote salía del templo y tiraba ese incensario sobre un pavimento y sonaba fuerte. Esto entre el altar y la puerta del templo. Cuando sonaba ese incensario, entonces 7 sacerdotes sonaban las trompetas para indicar que el servicio religioso, el servicio diario, había concluido y que el pueblo había sido perdonado. Entonces, esas 7 trompetas están enmarcadas en la intervención de Dios en la historia en respuesta a las oraciones de su pueblo. ¿Por qué? Vamos a mirar. Las trompetas comienzan cuando el sacrificio se termina. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, entonces ese sacrificio fue completado. Él muere en la cruz, Él asciende al cielo, intercede por su pueblo, son las oraciones de intercesión por su pueblo. El evangelio es predicado y entonces se sueltan las 7 trompetas. Volvemos a decir, entonces se refiere a la intervención de Dios en la historia en respuesta a las oraciones de un pueblo oprimido. Entonces esas trompetas ahora van a ser como un juicio y una respuesta de Dios a su pueblo. Pero ahí dice que el incienso representa las oraciones de los santos. Los santos claman. ¿Por qué? Porque ellos han sido oprimidos, porque han sido perseguidos, porque por siglos el pueblo de Dios ha sido afectado, ha sido maltratado, ha sido oprimido, y ahora Dios va a mandar sus trompetas como una señal de respuesta a esa petición de sus hijos. Mis queridos amigos y hermanos, el incienso representa las oraciones de los santos. Ese incienso representa que tú y yo debemos orar, debemos estar invocando y clamando la presencia de Dios. A lo mejor estás pasando problemas hoy en tu hogar, en tu familia. Estás sufriendo la pérdida de un ser querido. Te sientes solo y sin ayuda. Tienes algún problema de salud. No tienes dónde vivir. Estás enfrentando problemas económicos, deudas. Ve al Señor. Ve en oración. Acércate a Él. Clama a Dios y Él va a responder. Cuando te enfrentas a los desafíos de esta vida, entonces busca al Señor en oración. Y Él va a responder y Él va a actuar poderosamente. Dios te bendiga en este día. Si estás pasando por pruebas y dificultades, recuerda que la oración es un instrumento en las manos de Dios para clamar y Él está atento para responder. Dios te bendiga y Dios te guarde ricamente.